Es supervisora de los trabajos en video, pero teme sufrir en el deber. Al ver que se logran resultados en el trabajo, deja de supervisar y de hacer seguimiento. Esto acarrea errores en el trabajo y está a punto de ocasionar graves daños. Se siente mal y culpable por ello, así que busca la verdad y hace introspección. ¿Qué aprende sobre su naturaleza y cómo cambian las cosas y entra? En junio de 2021, supervisaba los trabajos en video de mi iglesia. Había mucho trabajo y me pidieron hacer seguimiento de un grupo más. Pensé, ya estoy lo bastante ocupada con mi trabajo. Si gestiono a un grupo más, ¿no estaré aún más ocupada y cansada? No obstante, sabía que los hermanos del grupo conocían el trabajo. Todos eran buenos en eso y eran eficaces en el deber. La labor de seguimiento no me tomaría mucho tiempo y esfuerzo. Así que acepté el trabajo. Al principio, a veces les preguntaba por el estado del trabajo, por si el progreso era normal y si alguien tenía dificultades en el deber. Aunque sabía que debía examinar los detalles, también sabía que tenía más trabajo que seguir. Y tratar de entender los detalles de cada grupo me parecía demasiado trabajo. Como el trabajo del grupo progresaba con normalidad, no debía tomarme mucho tiempo entender las cosas. Además, estaba el líder del grupo, y los hermanos eran confiables y cumplían bien el deber. No había habido grandes problemas, así que no debía preocuparme. Estaba bien que hiciera menos seguimiento. Por ello, apenas preguntaba por el trabajo de este grupo. Si no hacía seguimiento, seguro que habría problemas. Sí. Los problemas se supieron después. Al cabo de un par de meses, un hermano me comentó un día que había problemas con los 2 videos más recientes de este grupo y que de no haberlos descubierto a tiempo, se habría demorado el trabajo. Al principio, no podía creerlo. Pero luego me envió capturas de pantalla de los problemas del video. Y sí eran problemas del grupo. Los hermanos tenían graves problemas en el deber. ¿Por qué no lo sabía? Cuando hay problemas graves, debes reflexionar. ¿De qué manera entendiste este asunto después? Llevaba varios meses haciendo este trabajo. Pero no examinaba cómo iba, solo dejaba que siguiera solo. Ignoraba cómo hacían su deber los miembros del grupo. Estos problemas eran mi culpa, debido a mi ausencia de trabajo práctico. Tras examinarlo, descubrí que como no se había supervisado el trabajo de este grupo, cumplían con el deber basados en su experiencia. Nadie llevaba una carga. Y cuando había mucho trabajo, solo salían del paso. Aunque 2 personas revisaban los videos, lo hacían mecánicamente y no veían los problemas. Frente a todo esto, me sentí muy molesta. No eran problemas difíciles de ver. Y si yo hubiera hecho un buen seguimiento de su trabajo, habría visto esos problemas. ¡Qué irresponsable! Y seguía reflexionando, preguntándome por qué ignoré su trabajo los 3 meses anteriores. Luego, leí en la palabra de Dios. Los falsos líderes nunca se informan ni hacen seguimiento de los supervisores de grupo. No se informan ni hacen seguimiento ni intentan captar la situación con respecto a la entrada en la vida, ni la actitud hacia el trabajo y el deber. Y la actitud hacia la fe en Dios, la verdad y Dios, de los supervisores de grupo y de los responsables de los trabajos importantes. Los falsos líderes no se informan de su transformación y progreso, ni de los diversos problemas que surgen en su trabajo.
especialmente en lo que se refiere al efecto en la obra de la Iglesia y en los escogidos de Dios, de los errores y alteraciones que ocurren durante las etapas de la obra. Los falsos líderes no tienen idea si estos errores y alteraciones han sido abordados. Como ellos no conocen estos detalles, se vuelven pasivos cuando surgen problemas. Cuando los falsos líderes trabajan, no se preocupan de estos detalles. Solo organizan a los supervisores de grupo, les pasan el trabajo y creen terminada su tarea. Creen que el trabajo está hecho y que los problemas no tienen que ver con ellos. Dado que los falsos líderes no supervisan ni hacen seguimiento de los supervisores de cada grupo, dado que no cumplen con sus responsabilidades, en estas áreas el trabajo se malogra. Esto es ser un líder u obrero negligente. Dios ve el interior del hombre. Las personas no pueden hacerlo. Así que deben ser más diligentes y más atentas en el trabajo. E ir a menudo al lugar de trabajo a comprobar las cosas, supervisar y orientar, desarrollando con normalidad el trabajo de la Iglesia. Por supuesto, los falsos líderes son irresponsables. Lo son desde el comienzo cuando organizan el trabajo. Jamás supervisan, hacen seguimiento ni orientan. Así a ciertos supervisores que no pueden resolver los problemas cuando surgen y que no son competentes en su trabajo, se les mantiene en sus puestos de supervisión. Al final, el trabajo se demora y los problemas permanecen sin poder resolverse, y se arruina el trabajo. Esto resulta de que los falsos líderes no comprendan, controlen ni hagan un seguimiento con los supervisores. Está ocasionado por la negligencia de los falsos líderes en su deber. Amén. 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 Leyendo esto descubrí que los falsos líderes descuidan el deber y no hacen un trabajo práctico, porque creen que cada grupo tiene un supervisor y optan por no intervenir, con lo que surgen problemas en el trabajo. Aparentemente, los falsos líderes no cometen ningún mal, pero como son irresponsables con el trabajo de la Iglesia, afectan gravemente el progreso y la eficacia de trabajos, lo que indirectamente perturba el de la Iglesia. Sí. Dios exige que los líderes y obreros hagan seguimiento del trabajo para garantizar el progreso del de la casa de Dios. Es la responsabilidad y el deber de líderes y obreros. Cierto. No obstante, desde que asumí el trabajo de este grupo, pensé que, con su líder ahí, todo avanzaba con normalidad. Por lo que naturalmente tomé la actitud de no intervenir. Nunca revisaba ni hacía seguimiento de su labor. No examinaba los detalles en los procesos de trabajo. Y no me percataba cuando ellos se relajaban y salían del paso. Según mis nociones y mi pensamiento, creía que cumplían con el deber de forma práctica y que eran confiables. Por eso creía que no me hacía falta supervisar su trabajo. El resultado fue que ocasioné perjuicios y perturbación en el deber. Sí. En la palabra de Dios, vi que descuidaba mi deber y que era una falsa líder. Aunque no pretendía hacer el mal, al no hacer un trabajo práctico, no se resolvieron nunca los errores y problemas que se podrían haber descubierto. Y ahora había problemas en los videos, lo cual se relacionaba directamente con el hecho de haber sido irresponsable. Aunque descubrieron los problemas a tiempo y evitaron daños y consecuencias aún más graves, igual su corrección exigía esfuerzo y la repetición del trabajo. Vi que solo ansiaba la tranquilidad. No hacer seguimiento del trabajo me ahorraba mucho tiempo y energía, pero demoraba directamente el trabajo de la Iglesia, y a mis hermanos les llevaba tiempo repetirlo. Además, interrumpía y perturbaba el trabajo de la Iglesia. Sí. A veces yo salgo del paso en mi deber y me parece bien. Pero el que se resiente es el trabajo de la Iglesia. Sí. Eso también afecta a mis hermanos. Sí. Cuando me di cuenta, tuve mucho miedo.
y no dejaba de preguntarme, ¿por qué opté por no intervenir durante tanto tiempo? Al leer la palabra de Dios, entendí por qué no era capaz de hacer un trabajo práctico. Dios Todopoderoso dice: los falsos líderes no se ocupan de los supervisores que no hacen un trabajo real o que ignoran sus responsabilidades. Piensan que basta con elegir a un supervisor para que todo vaya bien. A partir de ese momento, el supervisor se encargará de todos los asuntos del trabajo y lo único que tienen que hacer es celebrar una reunión muy de vez en cuando. No tendrán que prestar atención al trabajo ni preguntar cómo va. Pueden mantenerse al margen. Los falsos líderes son incapaces de hacer un trabajo real. Ni abordan el trabajo de los líderes de grupo y supervisores con seriedad alguna. Su visión de las personas solo se basa en sus propias impresiones e imaginaciones. Al ver que alguien se comporta bien durante un tiempo, creen que esta persona será buena para siempre, que no va a cambiar. No creen a nadie que diga que existe un problema con esta persona y lo ignoran cuando alguien señala algo sobre esa persona. ¿Crees que los falsos líderes son personas estúpidas? Son necias y estúpidas. ¿Qué las hace estúpidas? Depositan alegremente su confianza en la gente, creyendo que, ya que cuando eligieron a tal persona, ésta había hecho un juramento y una promesa, y oraba mientras corrían lágrimas por su rostro. Eso significa que es confiable y nunca surgiría ningún problema con ella en el futuro. Los falsos líderes no entienden la naturaleza de las personas. Desconocen la verdadera situación de la humanidad corrupta. Dicen, ¿cómo va a cambiar alguien tras ser elegido supervisor? ¿Cómo alguien que parece tan serio y fiable va a eludir su trabajo? No haría tal cosa, ¿verdad? Tiene mucha integridad. Como los falsos líderes tienen tales imaginaciones y confían demasiado en su propia intuición, esto les incapacita, en última instancia, para resolver a tiempo los muchos problemas que surgen en el trabajo de la iglesia. Y les impide sustituir y reubicar con celeridad al supervisor implicado. Son auténticos falsos líderes. ¿Y qué problema se da aquí? El enfoque de los falsos líderes respecto a su trabajo tiene algo que ver con la despreocupación y la superficialidad. Por un lado, ven al gran dragón rojo haciendo arrestos furiosamente. Así que, para mantenerse a salvo, eligen a alguien al azar y lo ponen a cargo, creyendo que así se resolverá el problema y que no necesitan prestarle más atención. ¿Qué están pensando en su corazón? Este es un ambiente muy hostil. Debería esconderme durante un tiempo. Se trata de ambición por las comodidades físicas, ¿verdad? Los falsos líderes también tienen un gran defecto. Se apresuran a confiar en la gente basándose en sus propias imaginaciones. Y esto se debe a que no entienden la verdad. ¿No es así? ¿Cómo revela la palabra de Dios la esencia de la humanidad corrupta? ¿Por qué deberían confiar en la gente cuando Dios no lo hace? En lugar de juzgar a las personas por las apariencias, Dios vigila constantemente sus corazones. Entonces, ¿por qué deberían los falsos líderes mostrarse tan despreocupados cuando juzgan a otros
y depositan su confianza en ellos? Los falsos líderes son demasiado engreídos, ¿no es así? Piensan, no estaba equivocado cuando noté a esta persona. Nada podría salir mal. Desde luego no es alguien que pierda el tiempo, que le guste divertirse y odie el trabajo duro. Es totalmente fiable y de confianza. No va a cambiar. Si lo hiciera, eso significaría que me he equivocado con él, ¿no? ¿Qué clase de lógica es esta? ¿Acaso eres un experto? ¿Tienes visión de rayos X? ¿Esta es tu habilidad especial? Podrías vivir con esta persona durante 1 o 2 años, pero ¿serías capaz de ver quién es en realidad sin un entorno adecuado que deje su naturaleza y esencia totalmente al descubierto? Si no fueran expuestos por Dios, podrías vivir junto a ellos durante 3 o incluso 5 años y seguirías teniendo dificultades para ver qué tipo de naturaleza y esencia tienen. ¿Y cuánta más verdad hay en esto cuando rara vez los ves o estás con ellos? ¿Confías alegremente en ellos basándote en una impresión fugaz o en la valoración positiva de alguien, y te atreves a confiar el trabajo de la iglesia en gente así? ¿Acaso no estás siendo extremadamente ciego? ¿Acaso no estás siendo impetuoso? Y cuando trabajan así, ¿acaso no son los falsos líderes extremadamente irresponsables? Amén. Amén. Dios dice que los falsos líderes son perezosos, ignorantes y necios. No contemplan nada según la palabra de Dios, sino según sus nociones e ideas. Pero creen saber apreciarlas con nitidez. Pueden confiar en cualquiera a la ligera y dejarle todo el trabajo, mientras optan por no intervenir y gozan del estatus. Ajá. Gracias a la palabra de Dios, pude ver que era la falsa líder perezosa descrita por Dios. Por mi naturaleza perezosa, creí que tenía demasiado trabajo y que hacer seguimiento del trabajo de cada grupo sería más agotador. Así que seguía el trabajo de un grupo y me fiaba del líder del otro. Y creía que si todo progresaba bien, no debía dedicar tiempo al seguimiento. Vi que me ahorraba todo el esfuerzo posible en el deber. Tenía el cargo de supervisora, pero optaba por no intervenir. Era muy irresponsable. Sí. También era muy engreída. Según mis nociones y fantasías, creía que todo el grupo cumplía bien con el deber, así que no me preocupaba. Y que continuarían así, aunque yo no hiciera seguimiento. Por eso, no pregunté ni controlé su trabajo durante varios meses, lo que hizo que surgieran los problemas. No comprendía la verdad de manera clara, pero sobre todo creía en mí pensando que no se equivocarían aquellos en quienes confiaba. Era demasiado arrogante y tonta. Yo tengo el mismo problema en el deber. Cuando le doy un trabajo a alguien, siento que hay otra persona que se encarga, así que puedo relajarme. Ya veo que si actuamos según nuestras nociones, es fácil interrumpir la labor de la iglesia. Exacto. Esa idea me dio remordimientos. Me di cuenta de que es vital ver a la gente y las cosas según las palabras de Dios. Sí. Busqué fragmentos pertinentes de la palabra de Dios para saber cómo cumplir mi deber. Leí un pasaje de la palabra de Dios. Yo lo leeré. Bien. Aquí. Dios dice: como los falsos líderes no conocen el progreso del trabajo, son incapaces de identificar, y mucho menos resolver, problemas que aparecen en el trabajo, lo que suele provocar reiterados retrasos. En ciertos trabajos, como la gente no capta los principios y no hay nadie adecuado para dirigir, los que lo llevan a cabo
están en un estado de negatividad, pasividad y espera que repercute gravemente en el progreso del trabajo. Si el líder cumpliera sus responsabilidades, haciéndose cargo, impulsando el trabajo, apremiando a la gente y buscando ayuda en el área, el trabajo habría progresado en lugar de sufrir retrasos. Entonces, para los líderes, es vital conocer y captar la situación real del trabajo. Es necesario que los líderes conozcan y capten cómo progresa el trabajo, ya que el progreso se relaciona con la eficacia y los resultados que se pretenden en el trabajo. Si un líder no capta cómo está progresando el trabajo y no lo comprueba, entonces la mayoría de la gente tendrá una actitud negativa y pasiva. Será apática y superficial y sin sentido de carga. Y así el trabajo está destinado a progresar despacio. Si no hay nadie con un sentido de carga y experto en el trabajo para guiar, supervisar, disciplinar y tratar a las personas, entonces la eficacia y efectividad en el trabajo serán muy bajas. Si los líderes y obreros no son capaces de ver esto, entonces son tontos y ciegos. Por eso, es importante que líderes y obreros estén al tanto, averigüen y se familiaricen con el progreso del trabajo. La gente es perezosa, y sin la guía ni el seguimiento de los líderes y obreros que conozcan al día el progreso del trabajo, es propensa a holgazanear, a ser perezosa, a ser superficial. Si esta es su actitud hacia el trabajo, el progreso de dicha labor se verá afectado, al igual que su eficacia, que también se afectará. Dadas estas circunstancias, los líderes y obreros cualificados deben hacer seguimiento puntual de cada faena y mantenerse informados del personal y del trabajo. No deben ser para nada como los falsos líderes. Amén. Amén. La palabra de Dios señalaba una senda de práctica para el deber. Como líderes o supervisores, hemos de llevar una carga en el deber, no anhelar las comodidades. Responsabilizarnos de nuestra labor y seguir, examinar y revisar las cosas a tiempo. En cuanto a los implicados en la labor, hemos de estar al día de sus estados y de los detalles de sus deberes, para detectar problemas a tiempo y revertir los errores. Como aún no se perfecciona la gente, tiene un carácter corrupto. Así que cuando su estado es bueno, cumple con el deber responsable y eficazmente. Pero eso no implica que sea totalmente confiable. Cuando su estado es anormal o vive de acuerdo con su carácter corrupto, involuntariamente hace cosas que perturban el trabajo de la iglesia. Sí. Así, mientras la gente cumple su deber, líderes, obreros y supervisores deben revisar el trabajo y si hayan problemas, revertirlos a tiempo. Esa tarea es su responsabilidad. Sí. Entendidas estas exigencias, empecé a seguir y examinar el trabajo de este grupo. Iba habitualmente a sus reuniones. Y si descubría problemas, los hablaba a tiempo con el líder del grupo. También discutíamos juntos el plan de trabajo y el progreso del grupo. Y el trabajo se realizaba en el tiempo planeado. Redujimos el personal solo al necesario, de modo que a otros se les dio deberes en los que eran más necesarios. Es una buena práctica. Sí. Tras practicar así, me sentía mucho más tranquila. Seguía el trabajo que era mi responsabilidad de forma más diligente que antes. Gracias a Dios. Ahora creía que practicaba la verdad y me había transformado. Pero cuando surgió una nueva situación, volví a quedar expuesta. En poco tiempo, aumentó mi carga de trabajo y tuve que dedicar mucho tiempo a una tarea en mi deber. Creía haber seguido detalladamente el trabajo de cada grupo y que las cosas ya estaban estables. Tomaba mucho tiempo y esfuerzo seguir preguntando los detalles de cada grupo, lo que me tenía justa de tiempo y bajo una presión excesiva.
Me pregunté si podría delegar parte del trabajo para no tener que preocuparme. Pensé en un grupo en que ambos líderes eran activos en el deber y capaces de pagar un precio. Si les daba trabajo a ellos en el grupo y les pedía que lo siguieran, yo solo vigilaría el rumbo de las cosas y asistiría a las reuniones de trabajo. No debería ser problema que los dejara a cargo. Y así fue como resurgió mi antiguo problema. Me enfrasqué en el nuevo trabajo y apenas preguntaba los detalles de aquel grupo. Creía que sus líderes eran capaces y esperaba que me contaran si había un problema. Un día, un líder del grupo señaló que yo no hacía bien el seguimiento, ni preguntaba por su labor al detalle. Algunos del grupo eran perezosos, pero yo no hacía seguimiento ni lo corregía, y eso afectaba el trabajo. Al oír esto, fui muy reacia. Pensé, ¿no pueden ocuparse ustedes que son los líderes? Ahora mismo tengo más trabajo que hacer. Si soy meticulosa y me demoro mucho con cada tarea, ¿podré terminar alguna vez? ¿No me están pidiendo demasiado? Pero mis argumentos me incomodaban un poco. Miré hacia atrás y me di cuenta de que rara vez les hice seguimiento. Los estados de los hermanos, si tenían o no principios en el deber, y la calidad de su trabajo, eran cosas de las que no entendía. Entonces me puse a reflexionar, que antes cometí una transgresión en el deber por no querer intervenir. Y ahora, ¿estaba haciendo lo mismo otra vez? Luego leí estas palabras de Dios. Dios Todopoderoso dice: muchas personas a mis espaldas codician los beneficios del estatus, se dan atracones de comida, aman dormir y se preocupan por la carne, siempre temerosas de que la carne no tenga salida. No desarrollan su función correcta en la iglesia, sino que gorronean de la iglesia. O bien amonestan a los hermanos y hermanas con mis palabras. Tratan despóticamente a los demás desde posiciones de autoridad. Estas personas siguen diciendo que están haciendo la voluntad de Dios y siempre dicen que son íntimas de Dios. ¿No es esto absurdo? Si tienes las intenciones correctas, pero eres incapaz de servir de acuerdo con la voluntad de Dios, entonces estás siendo insensato. Pero si tus intenciones no son correctas y sigues diciendo que sirves a Dios, eres alguien que se opone a Dios y deberías ser castigado por Él. No tengo simpatía por tales personas. En la casa de Dios gorronean, codiciando siempre las comodidades de la carne, y no consideran los intereses de Dios. Siempre buscan lo que es bueno para ellas y no prestan atención a la voluntad de Dios. No aceptan el escrutinio del Espíritu de Dios en nada de lo que hacen. Siempre están maniobrando y engañando a sus hermanos y hermanas. Y son falsas, como un zorro en una viña, siempre robando uvas y pisoteando la viña. ¿Pueden ser tales personas íntimas de Dios? ¿Eres apto para recibir las bendiciones de Dios? ¿No asumes cargas para tu vida y para la iglesia? ¿Eres apto para recibir la comisión de Dios? ¿Quién se atrevería a confiar en alguien como tú? Cuando sirves así, ¿podría Dios confiarte una tarea mayor? ¿No causaría esto retrasos en la obra? Olvídate de cuánto talento tienes, de tu nivel de aptitud o de lo culto que eres. Lo que importa es si haces o no un trabajo real y si cumples o no con las responsabilidades de un líder. Durante tu época de líder, ¿participaste en cada trabajo específico
de tu ámbito de responsabilidad? ¿Cuántos problemas surgidos en el trabajo resolviste de manera efectiva? Gracias a tu trabajo, liderazgo y orientación, ¿cuánta gente logró entender los principios de la verdad y hasta qué punto avanzó y recibió impulso la labor de la iglesia? Esto es lo que importa. Olvida cuántos mantras eres capaz de repetir, cuántas letras y doctrinas has dominado. Olvida cuántas horas te afanas al día, lo agotado que estás y cuánto tiempo has pasado de viaje. Cuántas iglesias has visitado, cuántos riesgos has corrido, cuánto has sufrido. Olvida todo esto. Basta con que te fijes en la eficacia del trabajo dentro de tu ámbito de responsabilidades, en si ha conseguido algún resultado, en cuántos de los arreglos de la casa de Dios y de los objetivos que se supone que debes alcanzar has conseguido, cuántos de ellos has llevado a buen término, cómo de bien lo has llevado a cabo, lo bien que se han continuado, cuántas cuestiones relacionadas con problemas de descuidos, alteraciones o violaciones de los principios que aparecieron en el trabajo resolviste, rectificaste y compensaste. ¿Y cuántos problemas relacionados con RRHH, administración o diversas tareas especializadas ayudaste a resolver? Y si lo hiciste de acuerdo con los principios y los requisitos de la casa de Dios, etc. Todos estos son estándares por los que se puede probar si un líder u obrero está cumpliendo con sus responsabilidades. Amén. Amén. En las palabras de Dios, vi que por aquellos que hacen trampas, son astutos, anhelan el estatus y piensan en sus intereses carnales, Dios siente repugnancia. Esa gente no sabe desempeñar un papel positivo en el deber, ni descubrir y revertir a tiempo los errores. E incluso pueden ocasionar perjuicios en el deber que perturbe el trabajo de la iglesia. Sí. Esa gente no tiene sinceridad en el deber y es indigna de la comisión de Dios. Si no se arrepiente, al final Dios la detestará y descartará. Sí. Dios no evalúa a los líderes y obreros por cuántos caminos recorran ni por cuánto trabajo hagan, sino si hacen un trabajo práctico u obtienen resultados reales en el deber. Lo revelado en su palabra me hizo sentir vergüenza. La iglesia me ordenó el importante trabajo de hacer videos. Me dio una carga, me ascendió y me formó. Pero yo no tenía humanidad y no quería sufrir nada en el deber. Cuando el trabajo aumentó un poco, solo pensaba en cómo podría sufrir y preocuparme menos, y temía que esta preocupación agotara mi carne. Cuando mis hermanos me señalaron que no hacía un trabajo práctico en el deber, busqué toda clase de excusas para justificarme. Era tal como describe Dios. En la casa de Dios gorronean, codiciando las comodidades de la carne, sin pensar en los intereses de Dios, sino que siempre van tras los suyos. Como supervisora, debería haber seguido y controlado a tiempo todo el trabajo a mi cargo y resuelto enseguida los errores cuando los descubriera, para un progreso normal del trabajo de la iglesia. Era mi deber. Cierto. Pero yo era como una zorra astuta, engañosa, maliciosa e irresponsable. Ocupaba el puesto de supervisora sin hacer bien el trabajo. Y no hacía seguimiento de los detalles. Por ende, no descubría ni resolvía los problemas a tiempo. Y el trabajo era ineficaz, lo que afectaba al progreso del trabajo de la iglesia. En realidad, no cumplía para nada mi deber. Era obvio que ocupaba el puesto inútilmente. Engañaba descaradamente a todos y no hacía trabajo práctico. Qué indigna de confianza. La iglesia me dio un trabajo y debía ser responsable, pero opté por no intervenir.
realmente no merecía un deber tan importante. Si siempre trabajaba con una actitud irresponsable y tampoco hacía trabajo práctico, al final sería detestada y descartada por Dios. Así es. Creía equivocadamente que parecer ocupada suponía lealtad a Dios. Ahora me doy cuenta de que hacer el deber a la ligera, no hacer trabajo práctico y anhelar la comodidad son cosas que ofenden a Dios. Será peligroso continuar así. Sí. Me asusté un poco al pensarlo, por lo que oré a Dios para que me guiara para cambiar mi estado incorrecto y para decirle que deseaba ser meticulosa y cumplir mis responsabilidades. Luego, hallé sendas de práctica en las palabras de Dios. ¿Puedo leerlo? Sí. Aquí. Dios dice: las personas que de verdad creen en Dios cumplen con su deber de manera voluntaria, sin calcular lo que van a ganar o perder. No importa que seas alguien que busque la verdad. Debes confiar siempre en tu conciencia y razón y trabajar realmente duro cuando cumplas con tu deber. ¿Qué significa esforzarse de verdad? Si te conformas con cierto esfuerzo simbólico y un poco de sufrimiento físico, pero no te tomas nada en serio el deber, ni buscas los principios de la verdad, esto no es más que superficialidad, no un esfuerzo de verdad. La clave para esforzarse implica volcarte en ello, temer a Dios de corazón, ser consciente de su voluntad, tener miedo de desobedecerlo y lastimarlo, y padecer a fin de cumplir bien con el deber y satisfacer a Dios. Si tu corazón ama así a Dios, sabrás cumplir bien con el deber. Si no temes a Dios de corazón, no tendrás carga al cumplir con el deber, no tendrás interés por él. Y por supuesto actuarás por inercia, sin un resultado real, lo cual no es cumplir con un deber. Si sientes una carga y que el deber es responsabilidad personal tuya, que si no lo haces no eres apto para vivir y eres una bestia, y que solo si cumples correctamente con el deber, eres digno de ser humano. Si tienes este sentido de la carga con el deber, entonces podrás hacerlo todo a conciencia, y sabrás buscar la verdad y actuar según los principios, con lo que sabrás cumplir con el deber y satisfacer a Dios. Si eres digno de la misión que Dios te ha otorgado, de todo lo que Él ha sacrificado por ti y de lo que espera de ti, entonces esto es esforzarse de verdad. Amén. 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 Tras leer su palabra, estaba avergonzada. Creía en Dios hacía años y había leído mucho de su palabra, pero pensaba que más trabajo sería más esfuerzo carnal y preocupación. Así que me pareció problemático y opté por no intervenir. Vi lo egoísta y perezosa que era mi naturaleza. Que no era sincera con Dios y que no llevaba una carga real. Como supervisora, no hacía el trabajo que debía hacer. Era negligente. Hasta un perro puede cuidar la casa y ser leal al dueño. Soy un ser creado, pero no cumplía con el deber de un ser creado. ¿Merecía ser calificada de humana? En la iglesia había muchos hermanos responsables de más trabajo que yo, que cumplían sinceramente el deber, sufrían y pagaban un precio, y que dedicaban más tiempo al deber, sin caer rendidos de cansancio. Por el contrario, cuanto más pensaban en la voluntad de Dios, más los bendecía Él, y más maduraban en la vida. Sí. Al mirar hacia atrás, mi carga de trabajo no era agobiante, sino que bastante razonable. Y siempre que abandonara la carne, sufriera y pagara más precio, era posible seguir los detalles del trabajo de cada grupo. Después, reorganicé bien mi horario de trabajo. De acuerdo con él, hacía seguimiento de todo lo que era mi responsabilidad y no demoraba nada en el deber. Gracias a Dios. El deber que otorga Dios a cada uno está a nuestro alcance. No obstante eso, a veces no planificamos bien. Por eso es que perdemos el tiempo y parece mucho trabajo. Sí. Ajá.
En realidad, si planificamos bien, siempre habrá tiempo. Cierto. Un día, leyendo mensajes del grupo, descubrí que había errores en un trabajo suyo. Enseguida lo analicé, lo repasé con el líder del grupo y hallé una solución. En ese momento, estaba sorprendida. Hacer trabajo práctico no implica pasarse el día observando a la gente del grupo. Es algo que se puede hacer siendo más diligente. Antes, casi no leía estos mensajes que me enviaban. Los problemas estaban ahí mismo, pero no reparaba en ellos. Con algo más de esfuerzo de mi parte, pude descubrir problemas y errores y resolverlos a tiempo para que no dañaran el trabajo. Posteriormente, hablé con cada miembro del grupo para conocer su trabajo. Y con este procedimiento descubrí más errores. El líder y yo les enseñamos los principios y enseguida se corrigieron los errores. Y la eficacia de nuestro trabajo mejoró. Gracias a Dios. Sí. Aunque estuve algo más ocupada, al practicar de esta forma me sentí muy tranquila y en paz. Gracias a Dios. Estaba agradecida a Dios por guiarme. Con estas experiencias, adquirí cierta conciencia de mi naturaleza egoísta y perezosa. También vi que ser irresponsable y cómoda puede demorar el trabajo y, en casos graves, interrumpir y perturbar el de la iglesia. Como supervisora, ya no elijo no intervenir. Debo supervisar y seguir con frecuencia el trabajo, identificar y resolver los problemas. Solo si cumplo así con el deber, puedo lograr buenos resultados y satisfacer la voluntad de Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios.